Durante más de 7 décadas, su voz fue el latido mismo del romance latino. Primero, brilló junto al inolvidable trío Los Tres Haces. Después, se convirtió en un ícono solitario que conquistó corazones en cada rincón de América Latina. Cuando finalmente decidió apartarse de los reflectores, muchos pensaron que simplemente buscaba descanso. Pero tras años de retiro, hoy, a sus 92 años, Marco Antonio Muñiz, el llamado Lujo de México, confirma lo que muchos ya intuían. No fue la falta de pasión ni la ausencia de oportunidades, sino el paso implacable del tiempo y el desgaste físico, lo que lo llevó a despedirse de los escenarios. En este video, los invito a descubrir las verdaderas razones detrás de su adiós, los desafíos ocultos que ha enfrentado desde que dejó de cantar, y las memorias de una vida entregada por completo a la música. Con satisfacción en el rostro y serenidad en el alma, Muñiz compartió su decisión al mundo. Después de impresionantes 69 años sobre los escenarios, daba por concluida una carrera legendaria. En una conferencia de prensa abarrotada, anunció que su gira de despedida comenzaría el 20 de mayo de 2014 en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para luego recorrer Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Mérida. Contrario a lo que algunos rumores insinuaban, su retiro no fue precipitado por alguna dolencia insuperable. Con palabras firmes aclaró: "No es por enfermedad que dejo los escenarios. Más bien, era un acto de amor. Amor por su familia, por su tiempo personal, por esas pequeñas cosas postergadas durante años. Quiero disfrutar un poco más a mi familia y ocuparme de asuntos que he dejado pendientes en mi vida personal", confesó. A lo largo de su trayectoria, Marco Antonio Muñiz grabó más de 70 discos como solista y una trilogía junto a Los Tres Haces. Su voz interpretó a los más grandes compositores de América Latina, convirtiéndose en un puente entre generaciones. "Siento una deuda con la música, con los compositores y con el público que me ha acompañado", expresó alguna vez. El adiós no fue un simple cierre de telón. Sus conciertos de despedida se transformaron en reuniones íntimas, llenas de calidez. Sobre el escenario, compartía la magia con sus hijos Antonio, Carlos y Jorge, y su nieto Axel, en un espectáculo que él mismo describía como románticamente familiar, pero sin lágrimas. No buscaba tristeza ni despedidas dramáticas, sino veladas llenas de gratitud y nostalgia. Mientras tanto, en su hogar, la familia Muñiz preparaba sorpresas para rendir homenaje a toda una vida dedicada a la canción y a la emoción. Sony Music se sumó a la celebración lanzando una edición especial, 2 CDs y un DVD, titulada El Lujo de México en vivo, grabado en el Auditorio Nacional el año anterior. Para Muñiz era su obra más lograda. Después de casi 70 discos, les entrego uno más que considero tiene toda la calidad de audio y tecnología para ser uno de los mejores de mi carrera, declaró con orgullo. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, recorría desde las joyas románticas de Álvaro Carrillo hasta las eternas melodías de Armando Manzanero, ofreciendo un homenaje a una voz que se volvió sinónimo del bolero y la balada romántica latinoamericana. La gran despedida, originalmente planeada para el Palacio de Bellas Artes, tuvo que ser pospuesta por un pequeño contratiempo de salud. Pero ni siquiera eso apagó su característica sonrisa. Muñiz recordaba con ternura sus inicios humildes. "Empecé a trabajar a los 13 años, en lo que fuera, joyería, panadería, tapicería, incluso en la casa de una encantadora señorita, Graciela Olmos. Ese fue el trabajo que más me gustó". A lo largo de su vida, nunca buscó protagonismo fuera de los escenarios. Aunque recibió propuestas para escribir sus memorias, siempre dudó. Hubo un libro que publicó una editorial, pero no profundicé, aún tengo tiempo, y si alguien puede aguantarme horas y horas, bromeó alguna vez, sugiriendo con humor que la periodista Mara Patricia Castañeda podría ser su colaboradora, aunque enseguida soltó una risa. "No lo creo. La familia Fernández no la va a dejar. Ya sea que algún día decida compartir sus recuerdos en un libro
o prefiera conservarlos como tesoros personales. La vida de Marco Antonio Muñiz sigue siendo un testimonio de arte, integridad y el amor inquebrantable del público. Él mismo lo reconoce. Gran parte de su éxito se debe a haber mantenido una carrera libre de controversias, guiada por la disciplina y el respeto. En un mundo musical que ha cambiado radicalmente, Marco Antonio Muñiz nunca sacrificó sus valores ni su calidad. Su legado vive no solo en sus grabaciones, sino en el corazón de generaciones que, al escucharlo, sienten que el romance y la pasión nunca pasan de moda. Para Marco Antonio Muñiz, el verdadero arte musical no solo se mide en notas afinadas o aplausos multitudinarios. No, para él, el arte comienza mucho antes de subir al escenario. El profesionalismo, la puntualidad, el cumplir con los compromisos y, sobre todo, el tratar al público y a los colegas con cortesía, son los cimientos sobre los que se edifica una carrera duradera. Con su franqueza habitual, no duda en lanzar una mirada crítica a los jóvenes intérpretes de hoy. Es absurdo que ahora los cantantes jóvenes se dejen el pelo largo, pasen días sin preocuparse por su presentación y lleguen en sandalias, creyendo que así muestran respeto. Señala con una mezcla de desconcierto y nostalgia. Y reafirma un principio atemporal. Cuando un artista sale de casa, empieza el trabajo. Hay que ser educado y procurar dar una imagen de respeto al público. Aunque reconoce que cada generación tiene su estilo, lamenta lo que percibe como una pérdida de decoro fundamental, un respeto que, según él, el público siempre merece. A los 79 años, lo que durante mucho tiempo fue solo una contemplación distante, el retiro, se convirtió finalmente en una decisión concreta. Durante casi 2 años, he estado pensando cómo despedirme de todo el público que me ha acompañado a lo largo de mi vida, confesó. Y así, en mayo, comenzó su último viaje musical. No un adiós triste, sino una celebración marcada por la gratitud. Para Muñiz, retirarse no era un final, sino el inicio de nuevas búsquedas creativas. Planeaba dedicarse a la pintura, una pasión que durante años quedó en segundo plano, eclipsada por las giras y los compromisos. Además, anticipaba con emoción varios lanzamientos póstumos que Sony Music tenía preparados. Mi disquera tiene un par de sorpresas más guardadas, discos hechos con amigos con quienes tuve la oportunidad de colaborar, pero eso será un poco después. Estos proyectos prometían extender su legado más allá de los escenarios, regalando a sus seguidores nuevas joyas de su arte. Cuando le preguntaban por la posibilidad de escribir una autobiografía completa, Muñiz solía reír con humor y humildad. Creo que ya no tengo tiempo, porque son demasiadas cosas que contar. Tendría que ser una enciclopedia. Su comentario reflejaba una existencia tan llena de hitos, colaboraciones y momentos inolvidables, que difícilmente podrían resumirse en unas cuantas páginas. Fiel a su generosidad, también expresaba empatía por otros cantantes talentosos que no habían tenido su misma fortuna. Contrastaba lo que él había ganado durante toda su carrera con los honorarios astronómicos de las superestrellas actuales. Algunos cobran en una noche lo que yo gané en toda mi vida, reflexionaba, mencionando a figuras como Justin Bieber. La vida es tan ingrata. Esos muchachos se pierden porque no saben qué hacer con tanto dinero. Era una observación cargada de una reflexión más profunda sobre la volatilidad de la fama y el precio de la fortuna. Satisfecho por haber mantenido una carrera limpia, sostenida por el cariño incondicional del público, Muñiz se despidió de los escenarios con una sonrisa serena. Me voy con satisfacción, sabiendo que cumplí mi misión. Así, dejó no solo una carrera brillante, sino una lección magistral de arte, humildad y respeto, un legado que resonará mucho después de que caiga el telón final. Sin embargo, detrás del brillo del aplauso, avanzaba un declive silencioso. Desde que se alejó de los escenarios, la salud de Marco Antonio Muñiz comenzó un lento pero inexorable descenso, que se fue manifestando en etapas, requiriendo cada vez más la atención y el apoyo de su familia y de su equipo médico.
La primera señal clara llegó en la víspera de Año Nuevo de 2020. A los 86 años, reveló que sufría de osteoporosis crónica, un mal que empezaba a hacerle mella. Mi problema es que me duelen mucho los huesos. Hay momentos en que no puedo caminar con facilidad, confesó a los reporteros en Cancún. Explicó que incluso había tenido que suspender actividades para intentar aliviar el dolor, porque, como él mismo decía, esta enfermedad es muy difícil. Ese momento marcó un antes y un después. Lo que durante años había sido solo una molestia esporádica, ahora amenazaba con limitar incluso las rutinas diarias que antes daba por sentadas. En cuestión de meses, el dolor se volvió tan persistente que Muñiz optó por utilizar una silla de ruedas en los momentos en que caminar resultaba demasiado arduo. Para mediados de 2020, los medios mexicanos ya habían notado su cambio. Para evitar caídas o lesiones, prefería la silla de ruedas, una decisión que reflejaba hasta qué punto la fragilidad ósea puede transformar la vida, incluso en sus primeras etapas. A pesar de las limitaciones físicas, Muñiz se mantuvo firme en su deseo de preservar su independencia. Postergó intervenciones médicas, esperando el momento adecuado, tanto a nivel personal como en relación con el entorno sanitario. Esa paciencia y prudencia resultaron fundamentales cuando una hernia que llevaba tiempo arrastrando finalmente requirió atención quirúrgica. En cada paso, Marco Antonio Muñiz ha demostrado que, más allá de la voz, el verdadero lujo reside en la dignidad con la que uno atraviesa las etapas de la vida. Originalmente programada antes del inicio de la pandemia de COVID-19, la cirugía de hernia que Marco Antonio Muñiz necesitaba fue postergada por más de un año. Una medida prudente para evitar los riesgos de contagio en uno de los periodos más inciertos de la historia reciente. Finalmente, el 10 de agosto de 2021, a sus 88 años, ingresó al hospital para someterse al procedimiento. Su hijo Jorge, conocido en el medio artístico como el Coque Muñiz, explicó entonces que se trataba de una operación necesaria, pero no urgente. Es para que mi padre esté mejor. La hospitalización había sido planeada, no era una emergencia, comentó con tranquilidad. Al día siguiente, el cantante permanecía en observación, recibiendo atención hospitalaria durante 2 días más, mientras su equipo médico evaluaba su evolución y ajustaba los tratamientos necesarios para mantenerlo cómodo y estable. Pero tras la reparación de la hernia, quedó claro que la resiliencia física de Muñiz sería puesta a prueba. Recuperarse de una cirugía, incluso de una rutinaria, no es tarea sencilla cuando se atraviesan los últimos años de vida. La interacción entre la osteoporosis y el proceso de sanación postoperatorio exigía una gestión cuidadosa. Se implementaron sesiones de fisioterapia suave para preservar la movilidad, y los protocolos de manejo del dolor fueron ajustados cuidadosamente para equilibrar confort y lucidez. Durante esta etapa, descansó en casa bajo la atenta mirada de su familia y cuidadores, mostrando la misma estoicidad que había marcado su presencia sobre los escenarios. Ha estado bajo supervisión médica continua, con una enfermera disponible las 24 horas del día, explicó Jorge a comienzos de 2024. Al acercarse a su cumpleaños número 91, en enero de 2024, la rutina de Marco Antonio Muñiz había adquirido un ritmo pausado, marcado por la estabilidad y la cautela. Aunque ya no cantaba en público, realizaba ejercicios de bajo impacto cada día, destinados a fortalecer los huesos y mantener la flexibilidad de sus articulaciones. Su hija Mariana, por su parte, organizaba con esmero álbumes de fotos y videos que recogían toda su carrera. Revisar esos archivos se convirtió en una actividad entrañable, además de ser una forma suave de terapia cognitiva. Todavía tiene mucho que compartir, observaba Jorge, señalando que evocar esos recuerdos traía una alegría visible al veterano intérprete, incluso mientras su cuerpo mostraba señales de desgaste. A pesar de los desafíos acumulados, osteoporosis, cirugía, edad avanzada, Muñiz ha conservado una lucidez admirable. Su familia relata conversaciones llenas de detalles, donde rememora las historias detrás de sus boleros más queridos,
Menciona a colaboradores olvidados por el tiempo y reflexiona sobre la evolución de la música romántica. En esos momentos, el retrato del declive físico se suaviza con el brillo de su intelecto y la calidez de su gratitud. A menudo ha reiterado su confianza en la capacidad de sus hijos para manejar sus asuntos y honrar su legado. «Mis hijos son muy buenas personas, con sus propias familias», dijo alguna vez. «Confío en ellos y en mi esposa». Sin embargo, incluso con el espíritu intacto, las limitaciones impuestas por su salud se han vuelto más evidentes. Tareas simples, entrar a la ducha, levantarse de una silla, desplazarse por su hogar, requieren asistencia o el uso de dispositivos de apoyo. Su equipo médico responde rápidamente ante cualquier nueva molestia, conscientes de que, en alguien de su edad, las complicaciones pueden escalar con rapidez. Los análisis de sangre, densitometrías óseas y chequeos cardíacos se han vuelto parte de su rutina, cada cita un recordatorio del delicado equilibrio entre longevidad y calidad de vida. En sus momentos privados, Muñiz reflexiona sobre lo distinto que se siente este invierno de la vida en comparación con el vigor de su juventud. Antes acostumbrado a presentaciones nocturnas, multitudes entusiastas y la emoción de los conciertos en vivo, ahora encuentra consuelo en las mañanas tranquilas, escuchando las grabaciones de sus compositores favoritos y contemplando el amanecer desde su terraza. Aunque su voz ya no se proyecta más allá de su estudio, sigue siendo clara y resonante cuando practica ejercicios vocales suaves, recomendados por su terapeuta del habla. Una capa más de cuidado preventivo diseñada para preservar tanto la función respiratoria como la riqueza melódica que definió su carrera. A lo largo de este trayecto, las decisiones médicas del cantante han seguido siempre un principio firme: comodidad sin compromisos. Ha rechazado intervenciones innecesarias, optando por un manejo conservador siempre que ha sido posible. Cuando surgió la hernia, pospuso la cirugía hasta que disminuyera el riesgo de COVID-19. Cuando apareció la osteoporosis, ajustó su agenda en lugar de someterse a tratamientos agresivos que pudieran comprometer su independencia. Así, incluso desde el silencio de su retiro, Marco Antonio Muñiz sigue dando una última lección a su público: cómo envejecer con dignidad, con gratitud y con el mismo respeto que alguna vez pidió a los jóvenes intérpretes. En cada paso, Marco Antonio Muñiz ha mostrado la misma disciplina y respeto por su cuerpo que alguna vez conquistaron a las audiencias sobre el escenario. Al acercarse la primavera de 2025, su ritmo diario sigue siendo pausado, pero lleno de propósito. Las reuniones familiares se entrelazan con citas médicas. Las risas provocadas por viejas fotografías conviven con las conversaciones sobre la próxima densitometría ósea. Su equipo de cuidadores, enfermera, fisioterapeuta, nutricionista, trabaja en perfecta coordinación, anticipando cada desafío, respondiendo con diligencia. Así, lo que podría parecer un declive es, en realidad, una transición cuidadosamente gestionada, del ícono público al sabio privado. Una etapa definida no por la pérdida, sino por la adaptación. En sus escasos momentos de reflexión íntima, Muñiz se compara a sí mismo con los compases finales de un bolero. «Ya no tengo el mismo tiempo», admite, pero la melodía sigue. Aunque su fuerza física ha disminuido, su espíritu perdura. En los lazos familiares, en el eco de sus canciones grabadas, en la entereza con que enfrenta cada nuevo reto. En el retiro, ha descubierto un nuevo papel, el de patriarca y cronista de una vida dedicada a la música. Alguien que encara cada amanecer con la misma gracia con la que alguna vez iluminó los escenarios. Porque hablar de Marco Antonio Muñiz es hablar de una era. Durante más de 70 años, su voz ha viajado a través de generaciones, marcando momentos de amor, desamor y nostalgia. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de marzo de 1933, Marco Antonio Muñiz Vega se convirtió en una de las voces más queridas de la música latinoamericana, ganándose los títulos de el embajador del romanticismo.
y El lujo de México. Su trayectoria, desde los coros de iglesia hasta los escenarios internacionales, es un testimonio de perseverancia, disciplina y una voz que se negó a desvanecerse. Desde muy joven, la música lo llamó. A los 8 años ya cantaba en el coro de su iglesia local. A los 16, tomó un tren solo rumbo a Ciudad Juárez, en busca de su primera oportunidad sobre un escenario, en el Teatro Casino. Ahí entendí que tenía que lograrlo por mí mismo, recordaría después, evocando la imagen de su padre despidiéndose mientras el tren se alejaba. Ese primer intento audaz marcó el inicio de un largo camino pavimentado con tenacidad y autosuficiencia. Tras regresar a Guadalajara, Muñiz no se rindió. Trabajó como panadero y joyero mientras cantaba en bares y burdeles, ganando lo justo para sobrevivir. Se unió al Conjunto Veracruz, como cantante suplente cuando el líder Toño Farfán estaba ausente. Aunque el papel duró apenas un año, sus sueños permanecieron intactos, con la mirada fija en la Ciudad de México y la legendaria estación de radio, XEW. En 1951, ese sueño lo llevó finalmente a la capital. En un local llamado La Bandida, el destino le sonrió cuando reemplazó a un cantante ausente en un trío. Con las maracas en mano, Muñiz se unió a Juan Neri y Héctor González, formando Los Tres Haces. Su voz clara y resonante, sumada a un carisma natural, no tardaron en sobresalir. El grupo grabó 8 álbumes y alcanzó la fama con canciones como La Enramada y Regálame esta noche, recorriendo América Latina y cautivando a públicos en México, Venezuela, Puerto Rico y Argentina. Pero en 1959, Marco Antonio estaba listo para forjar su propio camino. Con el apoyo del renombrado productor Rubén Fuentes, grabó su primer sencillo como solista, Escándalo y Luz y Sombra. Canté esas 2 canciones todas las noches hasta que aprendí más, admitió con humildad. Su determinación dio frutos y pronto el público llenaba la sala solo para escuchar sus interpretaciones únicas. Ese mismo año, debutó como solista en el famoso Teatro Blanquita Nelat de Ciudad de México, donde los fans que lo seguían desde la época del trío acudieron a presenciar su renacimiento. La década de 1960 vio a Muñiz transformarse no solo en un cantante, sino en un símbolo cultural del refinado romanticismo. Su voz de barítono, capaz de calidez y contención, dio vida a clásicos como Por Amor, Capullito de Alelí, Compréndeme y Adelante. Su figura trascendió fronteras, llevando consigo el bolero como bandera. Marco Antonio Muñiz no solo interpretaba canciones, construía puentes emocionales entre las letras y los corazones de quienes lo escuchaban. Cada nota, cada frase, parecía una conversación íntima con el oyente, un acto de entrega y respeto que lo consolidó como leyenda viva. Hoy, mientras el tiempo escribe los últimos capítulos de su historia personal, su legado sigue tan vibrante como siempre. El hombre que alguna vez dijo, cuando un artista sale de casa, empieza el trabajo. Ha enseñado hasta el final que el verdadero arte no se mide solo por el aplauso, sino por la humildad, la disciplina y el amor con que se vive cada día. Viajó sin descanso, llevando su voz a Estados Unidos, España y toda América Latina, acumulando reconocimientos, discos de oro y, sobre todo, el amor perdurable de sus seguidores. Sus conciertos, a menudo realizados en elegantes salones de hotel o lugares íntimos, transmitían un aire de exclusividad. Sin embargo, cuando era necesario, también llenaba grandes teatros y estadios. Su popularidad en Puerto Rico fue tan profunda que una familia decidió nombrar a su hijo en su honor, Marco Antonio Muñiz. Ese niño crecería para convertirse en la estrella internacional, Marc Anthony, quien más tarde lanzaría un álbum titulado Recuerdos de Borinquen, en homenaje a la isla y al hombre de quien tomó su nombre. En 1965, la fama de Muñiz llegó a Venezuela. Allí se sumergió en la música local.
trabajando con artistas como Osvaldo Oropeza y Aníbal Abreu. Grabó La noche de tu partida, un bolero pasaje que le abrió las puertas a una exploración musical más profunda. Pero su gran éxito en tierras venezolanas llegó en 1967, con el álbum Venezuela, en la música de Juan Vicente Torrealba. Debido a conflictos con la disquera, Torrealba no pudo participar en la grabación, por lo que los hermanos Chirinos y el arpista Henry Rubio tomaron su lugar. El resultado fue un disco icónico que, curiosamente, solo se vende digitalmente en Colombia. Regresó a Venezuela en 1968 para grabar Serenata en Venezuela, un proyecto inicialmente preparado para Alfredo Sadel. Cuando Sadel no estuvo disponible, el productor Freddy León recurrió a Muñiz. Aunque el cantante dudó, pues no conocía bien el repertorio tradicional venezolano, aceptó el desafío. En una sola noche, grabó un álbum que rompió récords de ventas para RCA, subrayando su versatilidad y dominio artístico. Pero Muñiz no solo dejó huella en la música, también incursionó en el cine y la televisión. Participó en 6 largometrajes y más de 20 producciones, incluida La bandida con María Félix. Presentó numerosos especiales en toda América Latina y se convirtió en un invitado habitual en la televisión de Puerto Rico y México, donde su refinada personalidad y su aura romántica cautivaron a públicos aún más amplios. A mediados de los años 60, el presidente Adolfo López Mateos lo invitó a actuar para la reina de los Países Bajos durante una visita oficial. Para honrar la ocasión, Muñiz reunió la primera rondalla moderna, 22 músicos, 7 tríos y un bajista. Esa noche, las guitarras y las voces se unieron de una manera que nunca había escuchado antes, reflexionó después. La actuación dio lugar a 2 álbumes memorables, Todas las noches y La serenata del siglo. A pesar de su creciente fama, Marco Antonio nunca permitió que el éxito empañara su profesionalismo. Conocido por su puntualidad, su impecable apariencia y su trato respetuoso, evitó los escándalos durante toda su carrera. El profesionalismo es la mejor manera de mostrar respeto al público, decía con convicción. Ese compromiso le valió no solo la admiración de sus seguidores, sino también la de sus compañeros músicos, quienes consideraban su fraseo y su disciplina emocional como modelos de arte. En agosto de 2012, comenzó su gira de despedida. Sin embargo, su salud en declive lo obligó a hacer una pausa y finalmente retirarse del escenario. Sus últimas presentaciones fueron tan íntimas y elegantes como en sus mejores años. Cada concierto, un agradecimiento a un público que lo había acompañado durante décadas. En 2017, se retiró formalmente de las presentaciones en vivo, eligiendo centrarse en proyectos especiales y grabaciones desde su amada Guadalajara. Entre estos destacó El Lujo de México en vivo, lanzado en 2019 por Sony Music. Después de casi 70 discos, presento uno más que combina calidad de audio con emoción, declaró. En sus últimos años también grabó Incontenible, con canciones como ¿Qué es lo que pasa? Y Solo Amor, con arreglos de leyendas musicales como Chucho Ferrer y Mario Ruiz Armengol. Muñiz recibió innumerables premios, incluido un reconocimiento del Senado en 2021 por sus logros de toda una vida. Pero su verdadera recompensa, como él mismo afirmaba, siempre fue la música misma y los millones que aún lo escuchan. Nunca canté por fama, decía, canté por el corazón. Tras los reflectores, la historia personal de Marco Antonio Muñiz ha sido una historia de amor profundo, lazos familiares estrechos y grandes pérdidas. Fue un esposo devoto y un orgulloso padre de 8 hijos. En 1978, se casó con Jessica Munguía, una exactriz, marcando el inicio de una familia numerosa y unida. Juntos criaron a Marco Antonio Jr., Laura Elena, Francisco, Jorge, Coque Muñiz, Alberto, Antonio Carlos, Miguel Ángel y Mariana. A pesar de su fama y su carrera exigente, Muñiz siempre dio gran importancia a la familia
creando un hogar lleno de música, tradición y apoyo mutuo. Entre sus hijos, Jorge, Coque, Muñiz, destaca como figura pública. Siguiendo los pasos artísticos de su padre, Coque ha construido una exitosa carrera como cantante, conductor de televisión y comediante. Ha lanzado cerca de 25 álbumes y se ha convertido en un rostro familiar en los medios mexicanos, participando en programas como TV de Noche y El Cuqueba.